Aquí la práctica tiene el objetivo fundamentalmente tiene el objetivo de valorar las 4 funciones básicas. El riñón tiene muchas funciones, ustedes ya lo van a ver, muchísimas. Pero hay 4 básicas. La práctica en medio interno y funciones glomérula tubular. ¿Por qué eso de funciones glomérula tubular es muy interesante? A los alumnos les ha parecido muy interesante, a los grupos de ayer. Aquí fundamentalmente vamos a valorar, ¿no? Vamos a valorar fundamentalmente 4 funciones básicas: la filtración, lo que hablamos su compañera, la reabsorción, la secreción y la excreción. Son 4 funciones básicas que vamos a valorar con esta práctica, ¿no? Normalmente este animalito se ha salvado en todo caso de estos experimentos, ¿no? Normalmente aquí sobre la caderita del animalito existe lo que sería el saco linfático a ambos lados de la columna, ¿no? A ambos lados de la columna lumbar, ahí está, al ladito está el saco linfático. Para estos animalitos el saco linfático es como el sistema venoso. Los animalitos tienen sus características especiales. ¿Y qué hacíamos con uno de los saquitos? Le inyectábamos una cantidad exorbitante de glucosa. ¿Para qué? Para convertirlo en diabético. Y de hecho que teníamos un saquito diabético, ¿no? Eso lo hacíamos ¿para qué? ¿Para qué hacíamos que el saquito se convirtiera en diabético? Para valorar cómo la glucosa, ¿no? La glucosa era filtrada totalmente, vamos a ver, ¿no? Ahí vamos a ver acá. La glucosa que nosotros inyectamos en el animalito, obviamente, pasaba a su sangre, porque hemos dicho que en su sistema venoso lo inyectamos. Entonces, ¿qué pasaba? ¿No? La glucosa venía para acá, cosa que ustedes ya saben que era filtrada a este nivel, ¿no? Acá la glucosa era filtrada y ahí estábamos valorando nosotros la filtración glomerular. La glucosa filtrada totalmente al glucosa. Pero ¿qué pasaba con esta glucosa? Esta glucosa era reabsorbida, este es el tubo contornado proximal, era reabsorbida totalmente, alumnos. La glucosa se reabsorbe totalmente en el tubo contorneo proximal. Totalmente. Pero ¿qué pasa si hay demasiada glucosa a nivel de la sangre en una persona normal? ¿Qué pasa? ¿Quién me dice? Tiene que seguirme, no se duerman. ¿Qué pasa si hay demasiada glucosa en la sangre? Se elimina la orina. ¿Perdón? Se elimina la orina. ¿Cómo? Se elimina la orina. Bien, se elimina la orina. ¿Por qué se elimina la orina? Porque satura el nivel de filtración que tiene el riñón. Y porque hay unos como receptores, creo, que son para absorber la glucosa. Pero como están saturados por cantidad de glucosa, porque hay mucha cantidad de glucosa, entonces ya no pueden absorberla y esa se elimina la orina. Bien. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el umbral? ¿Cuánto? Ahora sí estamos en la práctica. 180 miligramos en el ser humano, ese es el nivel umbral. Pero habíamos dicho que nosotros al pobre animalito le mandamos una sobrecarga a alumnos. Pero ¿cómo se reabsorbe la glucosa? Acá está la glucosa infiltrada, observen. Un poquito al inicio del tubo contornado proximal se reabsorbe y esto pasa a la sangre, pasa a los capilares, ¿no es cierto? A los capilares peritubulares, ¿no? que son formados por esta parte que es la arteriola deferente. Entonces, repito, la glucosa es reabsorbida, tan pronto es reabsorbida, ¿no? Pasa a la sangre nuevamente, ¿no? Desde la sangre venosa, nuevamente la glucosa retorna, y entonces a esto es lo que se le llama la secreción de la glucosa. Repito, reabsorción, secreción de la glucosa, y ya ustedes saben que estos capilares están a lo largo de todo este tubo contornado proximal.
De tal manera que la glucosa no es que se absorba toda de un solo tirón, toda, no. Y a poquitos. Se reabsorbe, se secreta. Se reabsorbe, se secreta en este punto. Se vuelve a reabsorber, se vuelve a secretar. Y así. Es una suerte de tren lento, ¿no? Reabsorción, secreción, reabsorción, hasta que finalmente se reabsorbe totalmente en condiciones normales. Pero ¿qué pasa si pasa el umbral de la glucosa? ¿Qué pasa? La glucosa recién es eliminada. ¿Por qué? Porque ya no puede ser reabsorbida, porque es demasiada. La glucosa es eliminada. ¿Y cómo se llama esto? Cuando la glucosa es eliminada por la orina, glucosuria. ¿De acuerdo? Entonces, este experimento precisamente es, ¿qué hacemos? Generalmente al animalito se le va a sumergir en un beaker que tiene agua destilada. Entonces, ¿qué hacemos con el animalito? Antes de meterlo al agua, le sacamos la orina y le hacemos una prueba de la glucosa en la orina, que es la prueba de la glucosinta. La glucosinta tiene que salir negativa. ¿De acuerdo? La glucosinta sale negativa. Pero al final del experimento y después que le hemos inyectado y lo hemos puesto en diabético al animalito, ¿cómo va a salir al final después de 1 hora aproximadamente que hemos experimentado? Al final, la prueba, ¿cómo sale? ¿Cómo sale? Se durmieron. Repito. Tomamos al animalito, al sapo, le sacamos la orina y echamos una gotita en una tira reactiva que se llama glucosinta. Sale negativa, porque todavía no le hemos inyectado la glucosa, todavía no es diabético. Al final del experimento tenemos un sapito diabético. Al final del experimento, si yo le hago la prueba de la glucosinta, ¿cómo va a salir? Ahora sí, sale positiva, porque ya hay glucosuria. Entonces, ahí tenemos a los capilares periturbulares, ¿no?, acompañando prácticamente a todos los túbulos. Entonces, el mecanismo es muy interesante, reabsorción hacia la sangre, ¿no?, y secreción, y así hasta que finalmente hay sustancias que son excretadas, ¿no? Esas son las 4 funciones básicas. Y acá los sapitos, listos para ser sumergidos, 3 sapitos. Estos 3 sapitos, por supuesto, se han librado. Este sapito, cada alumno agarraba un sapito, lo introducía acá y la cabeza afuera, ¿no? La cabeza afuera, ¿no? Se introducía acá, este se introducía acá y este igual. Y el medio interno y las funciones tubular. ¿Qué hacíamos con estos 3 sapitos? Esto es importante. Lo vamos a sumergir en 3 soluciones diferentes. ¿Cuáles son estas 3 soluciones diferentes? Ya habíamos dicho que al sapito que iba en el agua destilada, que lo sumergíamos, por supuesto, con la cabeza afuera, si no, se toma el agua el animalito y no podría tomarse el agua. El agua destilada es un medio hipotónico, hasta hipotónico. A este animalito que iba al agua destilada le colocamos 2 centímetros cúbicos de destroza, 33%. Alumnos, ¿cuál es la glucosa isotónica? ¿Cuál es el porcentaje de la glucosa isotónica? La glucosa al 5%. Al 5% es la isotónica. Sí, pero imagínense, estamos colocando glucosa al 33% al sapito. Eso es una barbaridad, ¿no? Y tremendamente hipertónica. Por eso nos lo convertíamos en diabético. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Segundo sapito. Al segundo sapito lo colocamos en cloruro de sodio al 2%. ¿Es una solución hipertónica? Claro que sí. Pregunto, ¿y cuál es la isotónica con respecto al plan? ¿Cuál es la isotónica? ¿El cloruro de sodio a cuánto por ciento? ¿Cuánto?
¿Cuánto? 0,9%, 0,9%. Esa es la solución fisiológica. 0,9%. Pero esta es una solución al 2%, por lo tanto es hipertónica. Es hipertónica. Y acá, luego, a un tercer sapito lo colocamos en glucosa al 20%. La glucosa hemos dicho que es una solución hipotónica al 20%. Hemos dicho que ¿cuál era la isotónica? 5%. Al 5%. Alumnos, la glucosa isotónica va directamente a la vena, no le va a causar daño al paciente porque tiene la misma molaridad plasmática. El cloruro de sodio isotónico va directamente a la vena porque tampoco le va a causar daño, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo la práctica? Bien. Bien, porque tienen que aprender la práctica. Porque ya ustedes saben que son las preguntas tal cual vienen de todo lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Sí o no? Claro que sí. Seguimos. Entonces tienen que entender y tienen que aprenderse. Seguimos. Bueno, pues ahí está. Con esta es la pipeta Pasteur. Con esto, es una pipeta preparada especialmente que tiene más o menos el piquito, ¿no? 1,5 centímetros o 1 centímetro de longitud, porque el pico normal de la pipeta Pasteur, ¿cuánto tiene? 8 centímetros de longitud, o 7, pero esta tenía apenas 1 para no dañar a la animalito. Y con esta pipeta Pasteur le sacamos la orina al animalito, porque el animalito tenía que estar sin orina, porque la orina también pesa, pues, y nosotros vamos a pesar al animalito antes del experimento y después del experimento. ¿Y por qué lo vamos a pesar? Ahí estaba la cantidad de líquidos, a ver, ahí está la balanza en donde pesamos al animalito. Y acá está el animalito, acá esta carita tan simpática. Bueno, este se libró, pobrecitos. Ya se han librado de este experimento. Entonces, acá está la dextrosa 33% cargada y yo se la aplicaba o ustedes se la aplicaban acá en el saco linfático. Inicialmente le medíamos la tira reactiva, esta es una tira que mide la presencia de glucosa y acá la tira está negativa porque negativo significa de color celestito y cuando es positiva pues está de un color diferente, ¿no? Va cambiando de color. Seguimos. Bueno, y acá todo lo que se usaba, ¿no? Se medía una cantidad de 90 centímetros cúbicos, donde esos 90 se echaban acá, ¿no? Y acá se sumergía al animalito. Eso lo hacían ustedes. También otra cosa importante, este es el densímetro urinario, con lo que se mide la orina, pero también nos sirve para medir esta solución. ¿Cuál era la densidad que tenía la solución? Eso lo medíamos, ¿ya? Seguimos. Cualquier cosa que ahí están listos para ser sumergidos los tres. Ya. Y acá hay una fórmula que tomen la foto, porque eso es lo que ustedes van a hacer. Generalmente en el capítulo de renal hay fórmula. ¿Y qué significa esto? Esto significa la osmolaridad. Normalmente deberíamos medir la osmolaridad de cada solución. ¿Nos importa la osmolaridad? Claro que sí. Alumnos, la osmolaridad plasmática está dada fundamentalmente por el cloruro de sodio. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Cloruro de sodio. Sí, pero también la osmolaridad plasmática es ayudada por la glucosa. La glucosa también le da un aporte a esa osmolaridad plasmática. Y la osmolaridad aumenta en los pacientes diabéticos, porque los diabéticos lamentablemente aumenta la glucosa. Entonces resulta que en el diabético hay una hiperosmolaridad, pero es por la presencia de la glucosa, ya no por el mismo cloruro de sodio, ¿no?
Y acá, la osmolaridad estimada, entonces yo debería medir, la osmolaridad del agua siempre será 1000, porque la osmolaridad justamente tiene como parámetro la osmolaridad, precisamente la densidad, perdón, del agua. La densidad del agua es 1000. Alumnos, la densidad del agua es 1000. La densidad de la orina, una orina bien concentrada, muy concentrada, puede llegar hasta 1030. Una orina muy concentrada puede llegar hasta 1030. Ahora van a ver el decímetro, ¿ya? Entonces, como yo no tengo el aparato para medir la osmolaridad, que se llama osmómetro, entonces, ¿qué hago? Estimo la osmolaridad. La fórmula significa acá osmolaridad estimada. Acá está justo, osmolaridad estimada. Es igual al volumen que hay en el níquel. Vamos a poner, si acá hay en el níquel 20, vamos a poner que esa es agua destilada. Y el agua destilada tiene una densidad de 1000, hemos dicho. La densidad es de 1000. Pero ¿qué tal si en este volumen hemos dicho que hay 20 centímetros cúbicos? Claro, yo tendría que multiplicar la fórmula, dice volumen por la densidad decimalizada en sus dos últimas cifras. ¿Qué significa densidad decimalizada en sus dos últimas cifras? Que si la densidad es de 1000, es mejor que yo le eleve a 1001, porque si no yo tendría que multiplicar 0.0 por 20, que va a ser 0, ¿no? Pero entonces, como la densidad del agua es 1000, entonces yo le elevo a 1001. ¿Cuáles son las dos últimas cifras de 1001? ¿Cuáles son? 0,1. Entonces, como esas son las dos últimas cifras, 0,1 lo divido entre 10. ¿Cuánto es 0,1? ¿Entre 10? 0.1, 0.1, ¿no? ¿No es cierto? Y si fuera la densidad 1020, ¿cuánto es la decimalización? ¿Cuánto sería? Agarro 20, porque 1020 entre 10, ¿cuánto es? 2. ¿Ok? ¿Quedamos claros? Listo. Entonces, ya estamos claros. Si fuera la densidad del agua destilada sería 20 multiplicado por 0,1. ¿Cuánto es 20 por 0,1? 2. La osmolaridad estimada sería 2. ¿De acuerdo? Eso lo digo porque ustedes van a hacer cálculos ahora. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí. Ya está. Muy bien, seguimos. Ya está. Qué interesante. Esto me hace recordar mucho a sus compañeros. Sí, tomen una foto porque es importante. Este examen de todos los experimentos. Entonces, ¿qué significa esto? Agua destilada. Este es el sapito que se le ha inyectado la destroza al 33%, al saco linfático, y el animalito, ellos pesan poquito, pesaba 84 gramos. El otro animalito que se le puso en el cloruro de sodio al 2%, 80 gramos. Y el tercer animalito pesaba 88 gramos. Efectivamente, todos tomen una foto de eso. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya le tomaron una foto? Bien. Muy bien. Entonces, ¿qué hacían ustedes? La basada. ¿Qué hacían? Pesaban al animalito, por ahí está la balanza atrás de ustedes, ahí está la balanza en la que pesaban al animalito, 84 gramos. Medían el volumen del líquido, bueno, en este caso ya, el volumen del líquido tiene 300 mililitros, vamos a suponer 300 mililitros. El agua destilada, la densidad era de 1000, decíamos que subía ¿cuánto? A 1001, ¿no? Para los cálculos, porque si no sería 0,0 con 300 no va a ser 0. Entonces,
Aplicando la fórmula de la molaridad estimada, esto sería 0,1 por 300. ¿Cuánto es, alumno? ¿Cuánto es? 30. 30, entonces, ¿no? 30 miliomoles por meter la molaridad por kilo, ¿no? 30 miliomoles por kilo. ¿De acuerdo? Bien, esta es la basada. ¿Pero qué se hacía? Al animalito lo sumergíamos durante 15 minutos. Acá están los 15 minutos. Durante 15 minutos lo metíamos al animalito con la boca afuera, ya después que le hemos inyectado la destroza a 33%, ya para este momento ya el sapito está diabético. Pero acá hay un detalle importante además. Acá necesitamos ver una ley, que es la ley de la molaridad. ¿Qué dice? Eso lo deben saber ustedes, eso lo vimos en el ciclo pasado. La ley de la osmolaridad dice que si tú tienes dos osmolaridades diferentes separadas por una membrana semipermeable, el agua va de menor a mayor osmolaridad. ¿Se acuerdan? El agua va de menor a mayor osmolaridad. Entonces, ¿por qué utilizamos a los sapitos? Porque la piel del sapo es muy permeable al agua, el agua va de un lugar a otro. Si nosotros estamos sumergiendo al sapito, el sapito se considera normotónico. Acá está el sapito, ¿no? Está metido en el agua. Entonces, ¿qué va a pasar con el sapito que está metido en el agua destilada? El agua va de dónde a dónde. Según el principio de la osmolaridad. Menor a mayor osmolaridad. ¿De dónde? Menor a mayor De osmolaridad. menor a mayor. Estamos diciendo que el sapito es normotónico y lo hemos puesto en un medio hipotónico. ¿A dónde va el agua? ¿De dónde a dónde? ¿Ah? Del medio que contiene agua destilada al sapo. Exactamente, porque va de menor a mayor. Entonces el sapo se va a llenar de agua, se va a hidratar, se va a hinchar. El sapo va a ganar peso. Y acá está, acá lo están viendo. Después de 15 minutos de haber sido sumergido este sapito, ¿qué pasa? De 84 gramos que pesaba al inicio, va a subir aproximadamente unos 3 gramos, 87. Normalmente, escuchen, los sapitos ganan 1 o 2 gramos de peso, o pierden 1 o 2 gramos de peso. Entonces, este sapito va a ganar peso, pero ¿cuánto habrá de volumen en el níquel? ¿Cuánto? ¿Cuánto habrá? Si comenzó el níquel con 300 y el sapito ha absorbido agua, el agua, ¿qué va a pasar? Disminuye en el níquel. De 300 se convierte a 277. Pero para los cálculos hemos dicho que el agua destinada lo ponemos a 1001. ¿Cuánto es la osmolaridad estimada? 27.7. Muy bien, eso es lo que hacían ustedes. El sapito lo sacaban un ratito, y entonces medían la densidad del níquel, medían el volumen del níquel, mientras el sapito estaba afuera, por supuesto, esperando nuevamente ser introducido nuevamente el níquel. Una vez que ustedes hacían las mediciones, nuevamente lo volvían a sumergir durante 15 minutos más. Finalmente, a los 30 minutos, volvían ustedes a medir el peso del sapo. A los 30 minutos, ¿a dónde había pasado el peso? De 87 había pasado a 90. El volumen, ¿qué había pasado con el volumen del níquel? ¿Qué había pasado? Disminuía, bueno, porque el sapo había absorbido líquido. Acá está el volumen de 277 bajó a 274. La densidad sigue igual. Porque lo único que está haciendo el sapo es reabsorber líquido. ¿Por qué tendría que variar la densidad? No varía. Y finalmente, esta es la osmolaridad estimada. Alumnos. Ya, pero eso ha pasado con el primer sapo porque ustedes lo han puesto en un medio hipotónico. Pero ¿qué pasa con el sapo? Que al contrario, lo ponen en un medio hipertónico. ¿Qué va a pasar con el sapo a los
15 minutos, ¿qué va a pasar? ¿Este peso en qué se convierte? ¿Quién me dice? Dame un peso, no me hables, o sea, directo. ¿Cuánto pesa ahora? ¿Cuánto? ¿Ah? 78. 78, claro, porque alumnos, porque disminuye 1 o 2 gramos. El único caso, este es un caso espectacular, porque acá el sapo gana un montón de peso. Esto era verídico, porque el sapo nuevo se quedaba a veces el pobrecito un poco atorado en el níquel, porque aquí no se había hinchado. Tómenle foto, ¿ya le tomaron? Listo, se acabó ustedes me completan la tabla de legados, todo el mundo hace esta tabla que está ahí, me la completa porque ahí falta completar los valores. Listo, vamos a la pizarra. Copien, normal, ya lo cogieron. Bueno. Listos. Si se apuran, al final y les entrego su proyecto.